Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que vean esta grabación. Aquí les presento la última de la serie de clases pregrabadas referentes a la asignatura de inglés instrumental de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Universidad José Antonio Páez. Se trata de cómo elaborar un abstract. Esto es un elemento esencial de las investigaciones que van a realizar en los programas que están cursando, debido a que representa de manera breve el contenido de todo su proceso investigativo. O sea, en pocas palabras, el abstract es un resumen de toda su investigación. El detalle está en que se presenta en inglés. Así que vamos a ver cómo se elabora un abstract. Vamos a ir conociendo este proceso paso a paso, siguiendo las indicaciones que nos sugieren en el enlace que les presento acá en la pantalla. Lo primero que tenemos que saber es que un abstract o resumen es un componente importante de su tesis. Bueno, aquí dice tesis, pero acuérdense que tesis como tal, la palabra tesis se utiliza a nivel doctoral. Ya a nivel de pregrado e inclusive posgrado, cuando es especialización o maestría, se utiliza el término trabajo especial de grado. Pero bueno, el caso es que sea tesis o sea trabajo especial de grado, el abstract es un componente esencial. Suele ser una de las páginas preliminares de la investigación, puesto que en él se contiene todo lo referente a la investigación. Es un resumen bien estructurado donde en pocas líneas se presentan el problema de investigación, los objetivos de la investigación, el marco teórico pero muy referencial, el marco metodológico, es decir, se menciona la metodología que se siguió en la investigación. Aparte se plantea cuáles fueron los resultados y por demás, en fin, se presenta o mejor dicho, ofrece al lector de esa investigación, cuando en su momento vaya a abordarla, pues un, sí, como una forma bastante resumida de conocer el contenido de la investigación sin que todavía tenga que leerla. Es decir, antes de abordar la investigación a profundidad, con leer el abstract puede tener una idea de qué es lo que se está desarrollando en esa investigación. No es una introducción como tal, es simplemente un resumen muy bien estructurado de toda la investigación que se va a desarrollar. ¿Ok? Y lo digo en esos términos, que se va a desarrollar, porque este resumen o abstract no presenta ni la conclusión, ni los resultados, ni siquiera las recomendaciones y demás, sino que abarca el inicio del proceso investigativo, para que, repito, el lector que en su momento decida trabajar con este material pueda ver si le resulta de cierta utilidad, se sienta atraído hacia el estudio de esa investigación y ver si puede servirle de provecho, ya que una vez que empiece a leerlo se va a dar cuenta de que todo lo que contiene, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron y la conclusión de la misma, además de las respectivas recomendaciones que se puedan hacer al final. No es una introducción porque no es nada más
redactar el tema, es indicar cómo se va a llevar a cabo el proceso investigativo de esa temática que se va a trabajar. ¿Cómo se escribe un abstract? Obviamente estos lineamientos que se están presentando aquí son referenciales, son tomadas de esta página de una institución en Argentina, pero no deja de ser una referencia a lo que actualmente se está trabajando. Obviamente, para saber cómo funciona esto a nivel de nuestra institución universitaria, es decir, la Universidad José Antonio Páez, sería cuestión de ver los reglamentos de posgrado para ver exactamente los particulares, cuál es el número máximo de palabras permitidos y así sucesivamente. ¿Ok? Pero para tener una idea e ir agarrando una referencia de cómo se hace un abstract, podemos ir tomando lo siguiente. Tiene un máximo de palabras. Obviamente, dependiendo de si es un trabajo especial de grado, es decir, a nivel de especialización o maestría, y bueno, si es un trabajo de tesis doctoral, ¿ok? Si es a nivel doctoral, ese tendrá quizás mayor cantidad de palabras por la mayor complejidad dentro de la investigación, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta eso porque precisamente, fíjense lo que sale en el segundo párrafo. Obviamente, sin tomar tanto en cuenta el número como tal de palabras, porque recuerden, esto es una referencia a lo que hacen en esta institución en Argentina. Sin embargo, no deja de ser un lineamiento que hay que considerar. Dice, para preservar la coherencia visual, es posible que se desee limitar el abstract de la tesis doctoral a una página a doble espacio, alrededor de 280 palabras. Aquí habría que revisar nuevamente el manual de la universidad para ver exactamente cuál es el número máximo de palabras permitido para un trabajo de grado a nivel de especialización y maestría. Y bueno, si en su momento deciden hacer el de doctorado, ustedes verán cuál es eso, cuál es el número como tal máximo de palabras. ¿Ok? Entonces, lo primero que habría que contar es precisamente el número máximo de palabras permitido. Lo otro, si dependiendo de cuántos capítulos tenga la investigación, ustedes dedicarán un número definido de oraciones a ese respecto. Por ejemplo, vamos a tomar esto que dice acá literalmente. Si el trabajo de grado tiene 5 capítulos, no tienen que ser necesariamente con esos nombres que ven en pantalla, pero 5 capítulos. Y teniendo en cuenta que este abstract me permite presentar un esquema de la investigación en desarrollo, no se debe asumir en el abstract que ya fue concluida, pues hay que dedicarle unas pocas oraciones para uno tener una idea del problema, de los objetivos, de la teoría y de la metodología que se va a aplicar en la investigación, ¿vale? Entonces no hay que asumir que esto es un resumen de la investigación así con mucha amplitud, no, es bastante limitado, es bastante preciso y bastante conciso. Ahora, fíjense acá, en este material plantean que, bueno, en un abstract no se presentan los resultados. Insisto, esto es una referencia de lo que se tenga o no que hacer. En esta institución lo requieren. Si en el manual de la Universidad José Antonio Páez se establece que el abstract debe incluir los resultados de la investigación, ustedes deben colocarlo. El caso es que de una manera muy precisa, muy concisa, de forma tal que no se pase el total de la información del número de palabras permitido. Eso hay que tenerlo muy en
cuenta, no debemos pasarnos del número de palabras permitido de esto para hacer el abstract como tal. ¿Ok? Aquí más o menos estamos hablando de lo mismo, que dependiendo de lo que se esté haciendo, usted verá si eso se incluye o no en el abstract. Aquí entonces lo que estamos queriendo decir es que, bueno, a la final hay que consultar el manual de la institución para ver exactamente cómo se elabora, ¿vale? ¿Qué es lo que lo caracteriza? Esto sí va más o menos acorde con la mayoría de los que se ven en los trabajos de investigación. Que eso parece un bloque definido como un párrafo sin sangría, o sea, cuadradito tal cual, que contiene un número máximo de palabras, acuérdense de lo que les dije antes, y en ese párrafo bien estructurado deben aparecer lo siguiente: el planteamiento del problema para que uno esté en conocimiento de cuál es la problemática que se está investigando, los objetivos de la investigación, qué es lo que me propongo hacer para buscarle una solución o procurarle una solución a la problemática planteada. ¿Cuál es ese marco teórico que respalda mi investigación? ¿Cuáles son las teorías que he consultado y que me permiten darle la debida estructura a mi investigación? Y ojo, no se trata de decir o explicar cada una de ellas. Eso llevaría más tiempo. Es más que todo la mención de dichas teorías con una muy breve justificación de por qué se incluye a cada una de ellas. Después, por supuesto, la metodología, es decir, el marco metodológico, para uno también estar en conocimiento de cuál fue la metodología que se aplicó, cuál es el tipo de investigación que se está realizando, cuál es la población, la muestra, es decir, una información preliminar que me permita saber como lector, oye, este trabajo me sirve. Yo también estoy investigando sobre tal tema y por lo que aquí estoy viendo, me puede servir de referencia, me puede servir de antecedente. Ahora, los últimos puntos, resultados y conclusión, hay que consultar si están permitidos, pero asumiendo, vamos a decir que sí se requiere que se presenten los resultados y la conclusión, pues no es detallarlos, es simplemente se logró esto y la conclusión es esto es apto para, bueno, asumiendo que sea algo así, o sea, muy puntual. Acuérdense que a la final debemos respetar el número máximo de palabras. Vamos a suponer que nos digan, miren, no puede pasar de 300 palabras, por poner un número. Pueden existir 298, pueden existir 299, inclusive llegar a la palabra 300. Pero de 301 en adelante no está permitido, porque aunque ustedes no lo crean, quienes se encargan de revisar este tipo de investigaciones se ponen a verificar si tiene el número máximo de palabras permitido. Y entonces en el momento en que se detecte de la palabra 301 en adelante, los van a mandar a acomodar el abstract porque les dicen, no, mira, no cumple con las condiciones. ¿Ok? No cumple con las condiciones, debes reformular todo para que ese todo no pase de las 300 palabras. Insisto, dependiendo de cuánto sea el número permitido. ¿Vale? Ok. Ahora, ¿hay una clasificación para los abstract? Sí. Están los abstract informativos, ¿ok? Y los que llaman los descriptivos. Los informativos son los que se usan para investigaciones que son bastante detalladas.
que son bastante largas o extensas, que requieren por su estructura que se mencionen todos los componentes del estudio que se está investigando. Y eso debe presentarse en una versión resumida que incluye los resultados. ¿Ok? Debe también tenerse en cuenta la extensión de la página, en fin, esos lineamientos de que si en una cuartilla, que si el párrafo, el número máximo de palabras, entre otros detalles. ¿Vale? Entonces es el modelo que aplica para aquellas investigaciones que son bastante extensas. ¿Y cuáles son los descriptivos? Me faltó decir que después del abstract se deben colocar, y esto va para los dos, las palabras clave que contengan palabras que hagan referencia a la investigación. Y no son palabras elegidas al azar, son aquellas que realmente reflejan lo más importante de la investigación. ¿Ok? Por ejemplo, no digo que la inteligencia artificial no sea importante, pero si en el trabajo de ustedes se menciona la inteligencia artificial como, bueno, X, bueno, pudiera o no colocar como palabra clave inteligencia artificial. Si es un componente esencial de la investigación, sí. Pero si solo se menciona dentro de la teoría consultada o etcétera, entonces personalmente no la incluiría como palabra clave porque no representa como tal lo fundamental de la investigación, sino una de las tantas cosas que se han utilizado para el desarrollo de la misma. Para estas palabras clave deben colocarse, algunos autores plantean entre 4 o 5 palabras claves, eso también se define por el manual. El caso es que el número que sea deben ser palabras que, repito, remitan al lector al contenido de la investigación, no a algo que se mencionó por mencionar nomás. ¿Ok? Sigo entonces con el tipo de abstract descriptivo. Esto ya aplica más que todo para investigaciones que son relativamente cortas, ¿ok? Donde ya aparte de resumir, se resume un poco más porque lo que se concentra es cuál es el propósito de la investigación, o sea, los objetivos, cuáles métodos se aplicaron y cuál fue la meta propuesta y o alcanzada, ¿vale? Igualmente se le colocan las palabras claves porque igualmente deben remitir al contenido de la investigación, así sea algo muy breve. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuáles son los pasos a seguir para elaborar un abstract? Los recomendados, al menos acá, son los siguientes. El primero, determina la extensión de ese abstract y ajustate lo más posible al número de palabras requerido. ¿Ok? Las siguientes líneas obviamente van a hacer referencia a eso y con esto lo que les quiero decir es que dependiendo del tipo de investigación que deban hacer, bien sea para especialización o maestría, van a tener un número máximo de palabras. Entonces, la primera recomendación les dice, o el primer paso les indica, pues no se pasen de ese número. Si el manual de la UJAP dice, para efectos del abstract de ustedes, que son 200 palabras, por poner un número, son 200 palabras. O sea, no se puede pasar de 200 palabras. No puede existir una palabra 201. No. Si el número máximo es 200, esas son ese es el número de palabras que debe respetar en su abstract. ¿Ok? Obviamente, dependiendo del tipo de trabajo, bien, porque ya vimos que hay dos tipos de abstract, hay que ver bueno, cuántos capítulos tiene mi investigación y qué es lo que yo quiero destacar allí. Repito, en el caso del problema, cuando vaya a hablar del problema, no debo explicarlo por completo, debo
como quien dice, mencionar de la manera más clara y precisa posible cuál es el problema de investigación. Después, mencionar cuál fue el objetivo general propuesto, o sea, los objetivos a seguir, mencionar, y repito, mencionar las teorías utilizadas como marco teórico de la investigación, señalando, oye, pero acá sí que brevemente por qué se están incluyendo las teorías. Después, una breve explicación de la metodología, y cuando digo breve explicación me refiero a mencionar cuál es la metodología, el tipo de investigación, las técnicas utilizadas para recaudar información, los instrumentos, o sea, pero mencionados, no explicados. Porque insisto, acuérdense que hay un factor que nos está jugando en contra, el número máximo de palabras permitido. Y yo debo manejar toda esta información respetando ese número máximo de palabras. ¿Ok? Y por supuesto, insisto, dependiendo del manual, de lo que diga el manual de LUHAP, se incluirán o no los resultados y la conclusión en el abstract al final, igualmente de manera muy resumida. La redacción debe estar en tercera persona y en pretérito perfecto, pasado perfecto. ¿Cuál es la tercera persona? Bueno, vamos a recordar algo rapidito para que se vea la diferencia y el por qué. La primera persona, que por cierto, estas son personas gramaticales, la primera persona indica quien habla. Y generalmente la misma persona responsable de los hechos es quien los cuenta. Cuando uno dice, por ejemplo, yo fui al supermercado, ¿ok? En literatura pudiéramos decir que ese es equivalente al narrador protagonista, porque a quien le sucede todo, bueno, esa persona es quien cuenta la historia, o sea, quien vive todo lo que se cuenta allí es quien cuenta la historia, no es cualquier persona, es la misma persona que pasa por todo lo que se cuenta allí. Luego está la segunda persona, que es a quién se le habla. Se le considera una especie de narrador testigo porque presencia los hechos, vio lo que pasó, no es el protagonista, pero vio lo que pasó y por ende se puede dirigir a otro en términos puntuales porque vio lo que pasó. O sea, es a quién se le habla. Cuando alguien, por ejemplo, me puede decir a mí, tú fuiste al supermercado. ¿Por qué me lo dicen en esos términos? Porque me vieron ir al supermercado y por ende me lo dicen. ¿Ok? Tercera persona es de quién se habla. Es decir, es algo así como un narrador omnisciente, que es el nombre formal que se le da a este tipo de narrador en ámbito literario, pues, porque es el que todo lo sabe, el que está presente en todos lados, aunque no se le perciba, el que sabe todo, cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó, a quién le pasó, o sea, sabe todo con lujo de detalles. Y por eso lo cuenta. Claro, no estuvo presente como tal, no es directamente el protagonista, sin embargo, lo sabe todo. ¿Vale? Entonces, es de quién se habla. Cuando alguien, por ejemplo, que ni me conoce y que por supuesto no ha hablado conmigo nunca, puede decir, ella fue al supermercado. En algún momento se enteró y lo dice. ¿Ok? Ella fue al supermercado. Se le reconoce porque habla en esos términos de él o de ella, ellos, ellas. Y cuando se utiliza en la investigación es porque, o se recomienda el uso en tercera persona, es porque si tú lo dices en primera persona, no se percibe que estés haciendo una investigación, sino que estés procurando un reconocimiento por algo que hiciste, como si fueses la única persona en el planeta
capaz de hacer algo y quieres que te lo reconozcan, como que yo investigué sobre esto y yo conseguí los resultados y yo, o sea, ese tipo de redacción no es recomendada porque no se recibe de buena manera. Es preferible decir, quien escribe, el autor recomienda, la investigadora o el investigador sugiere, aunque sea uno mismo, pero uno así al hablar en tercera persona también fija la atención en la investigación como tal, no en quien la realiza. Porque cuando uno desarrolla la investigación, ¿qué es en realidad lo que importa? La investigación. Que tú seas el autor, bueno, sí, felicitaciones, pero no es realmente lo que importa. Entonces, como la atención no va a recaer sobre ti, para tu gloria personal, sino sobre tu trabajo, la idea es entonces redactar de forma tal que la atención recaiga en tu trabajo, no en ti como investigador. Por eso también se recomienda usar el pretérito perfecto, que no es otra cosa que el pasado perfecto, cuando se asume que una acción fue desarrollada, y lo estoy haciendo muy a propósito, fue desarrollada en algún tiempo determinado. ¿Ok? Este, recordarán, es un tiempo verbal que hemos trabajado antes. El pasado perfecto, cuando se utiliza un verbo auxiliar, que en inglés sería el have o has, si fuera presente, pero en pasado sería had, y el verbo principal en participio pasado, el que sea. ¿Ok? Y también, por si no lo recuerdan, es como redactar en voz pasiva. Si se acuerdan, la voz pasiva, gramaticalmente hablando, maneja el pasado perfecto o un presente perfecto. O sea, maneja un tiempo verbal perfecto. Cuando uno dice, él ha estudiado. Entonces, uno puede decir, el investigador ha concluido, ha averiguado, a tal cosa. Entonces, uno es conveniente redactarlo así, porque, insisto, así se conduce la atención hacia la investigación y no tanto al investigador. ¿Ok? Porque, a final de cuentas, cuando uno ve la investigación empastadita, bien organizadita, puesta en un estante o en una biblioteca, uno a lo menos que le presta atención, digo yo, es a quién la hizo. Uno lo que se centra es en el contenido, si realmente esa investigación me sirve para lo que yo estoy planteando hacer. Entonces, la idea es que precisamente se presente la información de manera tal que la atención recaiga sobre la investigación, no tanto sobre el investigador. Obviamente las oraciones que allí se manejen deben ser redactadas de una forma muy clara, muy precisa, obviamente comprensible y sencillo, pero sobre todo concisa. No hay que abusar de las palabras. Vuelvo y repito, acuérdense que hay un número máximo de palabras permitido. Por ende, no nos podemos pasar de ese límite que se nos indique. De allí que entonces lo que yo tenga que decir, debo decirlo de una manera compacta, si vale la analogía, ¿ok? De forma tal que de ahí no me pase, ¿ok? Entonces, teniendo eso en cuentita y sabiendo que debemos respetar el número máximo de palabras, fíjense las sugerencias que hacen cuando uno en un abstract va a incluir el planteamiento del problema. Debe enunciarse el problema que se ha resuelto o que se busca resolver dependiendo del enfoque que se le quiera dar, utilizando palabras que sean fáciles de entender.
preferiblemente en una oración, cuidado, sino dos. Pero el caso es que el problema debe enunciarse, es decir, mencionarse, no explicarlo, no detallarlo, debe nada más mencionarse cuál es la problemática que se está trabajando en la investigación. ¿Ok? Obviamente se deben señalar cuáles son los objetivos, pero preciso, o sea, de una manera muy resumida, para que uno capte la idea de lo que nos están planteando allí. O sea, ¿qué es lo que buscamos hacer para procurarle una solución a la problemática que estamos trabajando? Nuevamente, debe mencionarse cuál es ese marco teórico que estamos usando para respaldar nuestra investigación, pero mencionarla, ¿ok? De una manera muy resumida, algo así como se tomó en cuenta, claro, lo pueden redactar mejor. Se tomó en cuenta la teoría de tal autor porque nos permite conocer acerca del funcionamiento de tal cosa. O sea, cuando dice describir los conceptos y las teorías, no es que uno las va a detallar al pleno. Para eso está la investigación y el capítulo plenamente desarrollado. Pero en el abstract debe mencionarse así, repito, más o menos en esos términos, para verificar el uso de no sé cuál concepto, se utilizó la teoría del autor tal, porque es la que más va acorde, etcétera. ¿Ok? Y obviamente se debe mencionar la parte metodológica, mencionar la metodología a seguir, o sea, qué tipo de metodología, qué tipo de investigación es, cuáles son las técnicas, los métodos de investigación, los instrumentos, etcétera. O sea, pero mencionados, ¿ok? Después, obviamente, si lo necesitan mencionar, repito, remítanse al manual de la institución. Yo creo que sí, pero de todas maneras, si no lo exigen como tal, bueno, el caso es, ustedes siguen qué es lo que se debe mencionar allí, si deben incluir los resultados y por supuesto la conclusión, se deben mencionar pero muy puntualmente. Insisto, esto considerando que hay un número máximo de palabras, ¿ok? Después de que ya uno haya hecho ese resumen, por si no se han dado cuenta, debe hacerse en el idioma original, o sea, en el español, porque a la final es nuestro idioma materno. Pero ya va, es abstract y debe hacerse en inglés. Bueno, es que, por si no lo habían visto, el abstract no es otra cosa que el resumen de la investigación, pero en inglés. De hecho, en un trabajo de investigación, sea de especialización, sea de maestría o sea de doctorado, primero aparece el resumen tal cual en español y después la siguiente página es ese mismo resumen, pero con toda la información en inglés. Entonces, aquí lo que hay que ver es, bueno, elaboro todo mi resumen siguiendo las pautas indicadas, después señalando las palabras clave, etcétera. Y cuando ya lo tenga listo en español, lo que debo hacerlo, lo que debo hacer, perdón, es pasarlo al inglés. Ya está. ¿Ok? ¿Qué se recomienda para esto? Bueno, hacer una traducción, por favor, lo más acorde posible. Recuerden que también hacer traducciones no es simplemente copiar textualmente lo que te indique el diccionario, lo que te diga Google o cualquier aplicación de las que hay ahorita para hacer que de los que te ofrecen aprender otros idiomas, pero para quien habla, pues no es otra cosa que un traductor virtual. Entonces, no es simplemente ubicar la primera traducción que se le dé a una palabra. Hay que adaptar el
la traducción al contexto debido, ¿ok? Hay que darle el sentido respectivo a toda esa información que estamos llevando al otro idioma, ¿ok? Porque acuérdense, la idea de que esté también presentado en inglés, o sea, que exista el resumen and that you can see the abstract, es que si alguien lo quiere leer en inglés, puede hacerlo. E igualmente con eso enterarse de qué es lo que trata la investigación. ¿Ok? Se sugiere que después de hacer la traducción al inglés del resumen, y por cierto, no se le va a colocar resumen así como título. Eso está para español. En inglés, en la parte en inglés sí se le coloca la palabra abstract. Entonces, se recomienda que una vez que lo tenga listo, hágalo revisar por alguien que sepa el idioma y esas cosas para ver si considera que va acorde, si cumple con esto y ya. ¿Ok? Si todo va bien, listo, ya lo puede incorporar al trabajo de investigación propiamente dicho. Teniendo en cuenta también lo siguiente, si todo fue debidamente ejecutado, respetando las indicaciones señaladas, el lector, por supuesto, con ese resumen or with that abstract, va a tener una idea clara de la investigación del trabajo y podrá decidir si le llama la atención leerlo o si lo deja hasta ahí. ¿Ok? Entonces, esto también nos indica que debo presentar de la información de la mejor manera posible, porque la idea es que también esa investigación le sirva de provecho. Entonces, ¿cuáles, unos tips ahora para las palabras clave que se tienen que utilizar para hacer un abstract? Esto de las palabras clave son indicadores que, repito, me remiten a elementos esenciales de la investigación. ¿Ok? La mayoría menciona de 3 a 5 palabras. La idea es que no sean muchas. De hecho, recuerdo cuando yo hice mi trabajo de maestría, no mencioné más de 4. O sea, no pasé de 5. De hecho, no incluí la quinta. Incluí muy pocas porque a la final son esos elementos o indicadores que me remiten a elementos claves de mi investigación o de la investigación. ¿Ok? Entonces deben ser términos acordes con la investigación y no tampoco bajarlos a un nivel que digamos apto para todo público. Acuérdense que también las investigaciones se realizan para gente que ya está en ese nivel académico y por consiguiente están en la misma carrera, en la misma profesión y van a ser capaces de al menos tener una idea de qué es lo que le vas a estar queriendo decir. Por ende, o sea, si yo voy a hablar de, por ejemplo, no sé, insisto, inteligencia artificial, yo pudiera colocar inteligencia artificial así tal cual, porque bueno, también esa es la idea o la concepción que existe, así se le llama, inteligencia artificial. Pero si yo quiero decir, llevarlo a un término que, porque no podemos asumir que también todos van a entender eso, entonces yo no lo voy a poner por eso a un nivel de, no, de cuando las computadoras tienen una inteligencia desarrollada por el hombre. No, no, no. ¿Okay? Acuérdense que la investigación va dirigida generalmente, o un trabajo de investigación a este nivel, va a gente que ya tiene una profesión, que hace investigación académica y por ende el nivel del lenguaje debe ser un nivel culto y por culto se entiende especializado en un área. ¿Ok? No puede ser llevado a términos más sencillos. ¿Ok? Deben ser tal cual como se mencionan en la investigación. ¿Ok? Esto sí lo voy a leer tal cual porque resume
lo que he venido comentando. El abstract va a depender de dónde estará ubicado y las normas institucionales, lo que será de gran importancia al momento de pretender que el trabajo sea visible con lo que se ha escrito. Esto a la final lo que quiere decir es, primero, el abstract no es otra cosa que el resumen de la investigación, pero en inglés. Debe respetar los lineamientos que exija la institución. Si no los conocen, diríjanse a la Dirección General de Estudios de Posgrado y soliciten se les entregue el manual para trabajos de investigación y trabajos de grado, que allí se les va a indicar cómo elaborar cada uno de los capítulos, etcétera, etcétera. Y ahí, por supuesto, va a estar el resumen y por ende el abstract. Cuántas son las palabras máximas permitidas, cómo es que se hace esto, cómo se mencionan las palabras clave, hasta cómo se hace la parte gráfica del mismo, o sea, dónde va el membrete, dónde va el título, dónde va todo. O sea, consulten las normas institucionales para saber exactamente qué hay que hacer allí. ¿Okay? No piensen que, bueno, porque soy el investigador, yo hago lo que considero. No, hay que respetar las normas. ¿Vale? Bueno, ahora sí. Esta es la última sesión pregrabada. Ya lo que viene a partir de acá es la prueba de suficiencia. Viene la demostración de la adquisición de las destrezas que ustedes han ido adquiriendo a lo largo de este curso. Confío y sé en que van a lograrlo. Confíen en ustedes. Yo sé que lo pueden lograr, me lo han ido demostrando a lo largo de la asignatura, así que por ello no me queda más que decirles lo que dice la pantalla. See you for the test. You got this. You can do it. Pueden lograrlo. Solo recuerden, para cualquier indicación referente a la prueba, si no tienen forma de contactarme, diríjanse a la coordinación respectiva en la Dirección General de Estudios de Posgrado para ver cuáles son los lineamientos a seguir. Así que bueno, nos vemos entonces en la presentación de la prueba. See you then.